Buenas tardes. Dios te bendiga, hermano, y Dios bendiga a todos los que escuchen esta enseñanza. Vamos a comenzar, pero antes de comenzar voy a hacer una oración. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Padre, el apóstol Pablo dijo algo muy importante, inspirado por el Espíritu Santo, que él nos había propuesto enseñar otra cosa o predicar otra cosa más que a Jesucristo. Y esa es la idea, que cada estudio que demos ensalce el nombre de Jesús, que nuestro corazón, nuestro espíritu estén llenos de su palabra, porque tu palabra dice que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. En esta tarde, Padre, yo te pido como el salmista que pongas guarda en mi boca, que tu Espíritu Santo, Señor, unja mis labios y que lo que hable en esta tarde, Señor, sea de bendición, que nos dé sabiduría para poder expresar y enseñar tu palabra. Te doy gracias por la vida de Ángel. Gracias, Señor, porque llegó de su trabajo, Señor, o de donde venía y se aplicó a conectarnos, Señor. Gracias te doy por su vida. Bendícelo en el nombre de Jesús. Y a aquellos mis hermanos que no se han podido conectar, Señor, también bendícelos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, Angelito, buenas tardes una vez más. Obviamente, buenas tardes. Vamos a dar comienzo. Titulé esta enseñanza Introducción a un estudio bíblico, porque después de esto que voy a compartir hoy en esta tarde, voy a tocar un tema que viene en la Biblia, pero ya te daré el tema, el nombre del tema que viene. Ahorita nada más quiero dar la introducción a este estudio bíblico, pero quiero comenzar con la frase de un escritor y visionario que se llama Alvin Toffler. Él dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan desaprender lo mal aprendido. Es algo que una vez tú comentaste, Ángel, que tenemos que desaprender lo mal aprendido, porque tristemente dentro de las congregaciones se han metido enseñanzas que no son conforme a la Escritura. Y sigue diciendo este escritor que la mejor definición que él ha encontrado sobre desaprender es la siguiente: es una acción relacionada con revisar tus convicciones, hábitos y forma de hacer y modificarlas por unas nuevas. Te decía, Ángel, que hay muchas doctrinas o enseñanzas que no son conforme a la Escritura, que es inspirada totalmente por Dios. En la Escritura se nos recomienda que tenemos que tener nuestros sentidos espirituales ejercitados para que podamos discernir cuando la palabra viene verdaderamente de Dios o viene del hombre. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, que toda la Escritura Dios la respiró y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios inspiró su palabra. Hablamos acerca de la inerrancia y de la infalibilidad de la Escritura.
La Escritura es inspirada por Dios y no tiene ningún error. Ahora el hombre quiere traer nuevas doctrinas y nuevas enseñanzas que no son conforme a la palabra, que fue inspirada totalmente por Dios. También la palabra dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19-21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí Dios es muy claro. Dice que ninguna parte de la Escritura fue traída por voluntad humana. Toda la Escritura es inspirada. Toda la Escritura es respirada por Dios. Dios respira su vida a través de la Escritura. Dice, la Biblia dice, porque la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. O sea, que gracias a Dios porque Él nos dejó una palabra perfecta, ¿sí? Pero también la palabra nos enseña que vendrán tiempos cuando la gente no querrá escuchar la sana doctrina. Fíjate, Ángel, también la Escritura nos enseña esto, así como nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y que tenemos la palabra profética más segura, también dice que vendrán tiempos cuando la gente no querrá escuchar la sana doctrina. Y como te decía al principio, ¿en dónde enseñan estos falsos maestros? Dentro de las congregaciones. ¿Sí? Dentro de las congregaciones, ¿por qué? Porque la comunidad de fe en cualquier lado muchas veces no se quiere comprometer, no quiere sumergirse en la Escritura. En la Escritura habla acerca de los de Berea. Dice que eran hombres que escuchaban el mensaje que Pablo daba, iban y lo checaban para ver si lo que él decía era conforme a la Escritura. Nosotros tenemos que tener este hábito. Cuando escuchamos una enseñanza, tenemos que ir a la Escritura para ver si lo que me están enseñando verdaderamente es inspirado por Dios o simplemente es por sabiduría humana. Porque hay gente que es muy carismática, gente que tiene esa capacidad, ese don de palabra, pero no tiene la inspiración del Espíritu Santo para enseñar la Escritura. Ahora tú ayúdame, Angelito. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes. Gracias. ¿Podrías ayudar, Ángel, por favor? Con 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. La palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4, ¿verdad? A ver, déjame ver. Te dije 2 de Timoteo, Sí. Capítulo 4, versículos 3 y 4. Ok, dice la palabra de Dios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Quiero que me ayudes, Angelito, a discernir este texto. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos enseña aquí? Por favor, Ángel.
Bueno, dice que en estos tiempos, ¿verdad? En los tiempos postreros que estamos viviendo ahora, en algún momento va a, ya no van a querer escuchar la sana doctrina, ¿verdad? Dice que va a haber lugares o va a haber, sí, lugares donde se siga predicando la sana doctrina, que es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Y dice que habrá tiempos en la que no la van a tolerar, en la que no la van a querer escuchar, ¿verdad? Y que va a haber maestros, como tú les decías, y no solamente externos, sino dentro de la iglesia, van a dar enseñanzas de acuerdo a su antigua manera de pensar, ¿no? Dice, de acuerdo a sus concupiscencias, ¿no? De acuerdo a sus deseos, a lo que ellos creen y piensan que es lo correcto y no lo que realmente la palabra nos está enseñando. Y dice que esto los hará apartarse de la verdad, eso los hará apartarse de lo que realmente la palabra nos está queriendo enseñar, porque es cierto, ¿verdad? Es una línea, para mí es una línea muy delgada en lo que realmente la palabra nos quiere hablar y que desafortunadamente eh, hay algunos lugares donde se cree y se piensa que no es necesario algunas otras herramientas, ¿verdad? Como esta parte de la hermenéutica y la exégesis que nos ayuda a entender realmente lo que la palabra de Dios quiere hablar, ¿verdad? Y empezamos es algo muy delicado porque a veces nos queremos acercar o nos acercamos a la palabra solamente o no podemos quitar esta manera de pensar, ¿verdad? Cómo somos, cómo fuimos educados, cómo fuimos enseñados. Y de esa manera nos acercamos a la palabra y de esa manera la interpretamos. Y creemos que en esa ocasión, en esas ocasiones, el Espíritu Santo es el que nos revela. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tenemos que realmente, tú decías, desaprender lo mal aprendido. Veamos que una definición de un espíritu de mansedumbre es un espíritu enseñable, pero a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo mal o que estamos en un error. A veces estamos tan enfrascados en que así es lo correcto, que no tenemos la humildad de poder escuchar las enseñanzas de otros y entender que por medio de ella el Padre nos está hablando. Tú decías algo importante, ¿no? De los de Berea que iban y que escudriñaban la palabra, pero creo que también sin un espíritu de ser engreído, ¿verdad? Sino con toda humildad. Es cierto que conforme vamos avanzando en la palabra y vamos escudriñando y el Señor nos va hablando, podemos podemos discernir o juzgar, porque dice la palabra, ¿verdad? Jesús en el Evangelio de Juan decía, juzga no por lo que ves. Juzgar tiene varias connotaciones y juzgar una de ellas es condenar, y que también predicaba el hermano Jorge David, que no nos ha llamado a condenar a nadie. Pero juzgar también es discernir entre lo bueno y lo malo, desechar lo malo, quedarnos con lo bueno. Entonces, hay algunas cosas que, como tú dices, no se predica o se enseña y que de repente nos pueden volar la cabeza, decir, a ver, qué está diciendo esta enseñanza? Y entonces vamos a la palabra para que el Señor nos confirme, ¿verdad? Si lo que el hermano está hablando es correcto y nosotros la entendimos mal, o el hermano está entendiendo mal la palabra, ¿verdad? Pero no con el fin de juzgar, sino de que sigamos siendo enseñados y preparados, ¿verdad? Entonces, Timoteo nos está hablando, o la palabra nos está hablando acerca de eso, ¿verdad? Que habrá algunos momentos en la vida de la iglesia, en la vida personal, en las que no vamos a, o no van a querer escuchar las enseñanzas de Jesús, porque eso yo creo que eh, les vuela la cabeza, ¿no? Los hace confrontarse con su pecado, con su manera a la mejor fácil de vivir la vida
y entonces se irán a donde solamente les quieren endulzar el oído para poder tenerlos ahí cautivos, pero los están teniendo en una doctrina del error. Eso es lo que yo, ese es mi Sí, posicionamiento. gracias, Angelito. Quiero nada más retomar 2 puntos de lo que hablaste. Es cierto que es buena herramienta la hermenéutica y la exegesis, pero verdaderamente lo que el hombre de Dios necesita entender, que no hay mayor maestro que el Espíritu Santo. Y esas herramientas que están ahí son funcionales siempre y cuando la palabra de Dios, o sea, la Biblia, sea el documento, por decirlo así, a lo mejor puedo usar otra palabra, que es el que tiene la mayor prioridad para mí, la Biblia. De ahí irme a las herramientas es bueno, pero la palabra de Dios dice que tenemos la palabra profética más segura y que tenemos el Espíritu Santo que nos quita toda esa basura que podemos ir recolectando a través del tiempo, ¿sí? Porque Pablo decía que él lo tenía todo como basura por el conocimiento de Cristo, ¿sí? Y referente a lo que decías del hermano Laguna, ¿no? Que a veces no es que condenemos, sino que sí es importante que la verdad siempre prevalezca. Porque cuando escuchamos un mensaje que no va conforme a la palabra, es bueno siempre decir, ¿no? Por ejemplo, si yo escucho un mensaje con todo respeto, con toda delicadeza, poder acercarme a la persona y decirle, ¿sabes qué? No entendí esto. Quiero que me lo enseñes conforme a la escritura porque no lo entendí. Y si yo estoy mal en mi apreciación de la palabra, dijiste algo, ¿no? Tengo que ser enseñable y corregible. No tengo que volverme necio. Y el Espíritu Santo cumple una función bien importante en la vida del creyente. Dice que Él nos va a llevar a toda justicia y a toda verdad. Cuando tenemos un corazón, dijiste, manso y humilde, para poder ser enseñados por Dios. Dios levanta hombres inspirados por Él para que podamos ser enseñados conforme a su palabra. ¿Sí? Entonces, Perdón, fíjate qué importante, ¿verdad? Lo que nos estás comentando, porque a veces esto es bueno, esta acción de decir, esto no lo entendí, ¿verdad? Explícamelo más, más en corto, ¿verdad? No con el afán de hacerlo quedar mal, porque hay veces que hay momentos y lugares, ¿verdad? En los que se pueden hacer estas acotaciones, estas preguntas en los que no entendí, a ver, explícalo más a detalle, porque la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Que si corregimos a un hermano, y voy a parafrasearlo, sí. y él encuentra su error, hemos ganado a un hermano, ¿verdad? Y dice Proverbios, corrige al sabio para que sea más sabio, no corrijas al necio, porque su necedad no va a entender. Entonces a veces es como, es lo que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que hacer, pero claro, ¿verdad? Si yo me acerco contigo con una actitud tal vez incorrecta, pues no es lo correcto, ¿verdad? Tenemos que acercarnos con una actitud humilde para despejar nuestras dudas, ¿no? Para conversar de esto que se está hablando, ¿verdad? Entonces, creo que es importante también. Y la verdad, como tú dices, ¿no, Ángel? Tanto como el que va a disipar su duda y como aquel que te va a enseñar, ¿no? Porque a veces, como te digo, ¿no? El que te enseñó a lo mejor tiene un mal discernimiento y a veces se casa con la idea y se molesta también, ¿no? O sea, pedirle a Dios siempre de las dos partes que haya ese espíritu de mansedumbre para poder llegar a la verdad que es Jesús, ¿sí? Leí en la versión, el mismo texto que leíste tú, Angelito, de Dios habla hoy. Aquí lo tengo en mi teléfono, dice
HHS94. Dice, darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos, pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el evangelio, cumple bien con tu trabajo, ¿sí? O sea, habrá gente que dice que hará caso a fábulas, a cuentos, a mentiras, pero dice tú sé sobrio, ¿sí? Entonces, ¿por qué estoy tocando esto? Porque estoy dando la introducción a un estudio. El estudio que viene, yo le estoy pidiendo a Dios que me dé la gracia y la sabiduría para poderlo compartir. Y que lo que vamos a aprender, si Dios permite, el siguiente mes, sea de mucha bendición, tanto como para el que escucha, como para mí. Y que si estoy yo mal en mi enseñanza, pues estoy dispuesto a ser corregido y enseñado. Pero ahorita estoy dando nada más la introducción, ¿sí? Ahora, Dios es soberano. ¿Qué entendemos por soberano? Cuando decimos que Dios es soberano, ¿qué es lo que entendemos con esa palabra? ¿Me podrías ayudar, Gustavo? Pues es que soberano es que es el dueño de todo y él hace lo que quiere, porque es el dueño de todo, es el rey y, y no hay quien se le oponga, ¿no? O sea, la decisión de él se debe de acatar, sus órdenes de él se deben de obedecer, ¿no? Sí. Eso es todo. Gracias. O sea, Dios es soberano. Su voluntad está sobre cualquier voluntad. Dios no está sujeto a ninguna voluntad porque es soberano, ¿sí? Dios no puede estar sujeto a mi voluntad. Yo estoy sujeto a la voluntad de Dios. Lo acaba de decir Gustavo de una manera muy clara, ¿no? Él es soberano. Él no le pide permiso a nadie. Él hace las cosas como a él mejor le place. Y sabemos que Él siempre va a estar a nuestro favor porque somos sus hijos, ¿sí? Quiero que me ayudes, Ángel. Voy a leer algunos textos bíblicos y pues nomás somos dos. Lo van a leer y pues vamos a hacerlo pues así más, ¿cómo lo puedo decir? Más rico, ¿sí? Ustedes me dicen qué entienden en cada texto. Son varios textos. Estoy diciendo que Dios es soberano. Comienzo contigo, Ángel. Salmo 135, versículo 6. Lo lees y me dices qué es lo que dice la escritura ahí acerca de Dios, por favor. Sí, dame un momentito en lo que lo encuentro. Sí. Salmo 135, 6. Salmo 135, 6 dice, todo lo que hace Jehová quiere, todo lo que Jehová quiere, lo hace, perdón, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Pues está hablando de la soberanía de Dios, ¿verdad? En todo lugar, ¿no? Toda la tierra, su creación y nada sucede en toda la creación sin que Él lo sepa y sin que Él también lo permita, porque dentro de la soberanía o la voluntad del hombre está dentro de la soberanía de Dios. Uh-huh. Dice todo, absolutamente todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él gobierna sobre todas las cosas. Él es Dios. Él es soberano. Aquí entendemos lo que Gustavo nos enseñó acerca de qué es la soberanía de Dios. ¿Sí? Gustavo, ¿me podrías leer Isaías 46:10, por favor? Y lo mismo que con Ángel, por favor. Ok, lo busco.
Sí, gracias. Isaías 3. 46, versículo 10. A ver, dice, déjame alumbro. Isaías 10. 46, versículo 10. Isaías Ay, 46, perdón, es que me entró versículo una 10. llamada, Germán. Ajá, Isaías 46, 10 sí. ¿No puedes? dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Amén. ¿Sí? Sí, dice. Pues aquí dice, Ajá. pues que él siempre lo que él dijo, pues nadie lo va a poder mover, ¿verdad? Amén. Porque él anunció todo lo que iba a venir, ¿no? Hasta Apocalipsis, todo lo que viene y está profetizado en Apocalipsis, todo eso va a venir, ni una tilde se va a mover, ¿no? Todo se va a cumplir de principio a fin, ¿no? Amén. Dice que desde el tiempo antes ya estaba hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, no recuerdo el versículo, pero desde el principio, desde antes de la creación, ya, ya estaba también dicho el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Y eso lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? O sea, todo se va a cumplir, ¿no? Por lo que acaba de decir, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor es el soberano, ¿no? Y nadie tiene la autoridad, porque recordemos que en la antigüedad los reyes, cuando sellaban algo, no se podía adulterar, ¿verdad? Entonces se tenía que cumplir Tal porque era un cual. decreto, ¿no? Y así es el Señor, ¿no? Decretó desde el principio a fin, desde antes de la fundación del mundo hasta el término de la humanidad, pues dice que todo se va a cumplir, ¿no? Que nadie, no hay alguien mayor que él, ¿no? Amén. Eso es todo. Sí. Gracias a Dios porque aquí vemos, ¿no? Te escuchas muy lento, muy quedo. A ver, ahí sí me escucho bien. ¿Sí me escucho bien ahí? Yo te No sé escucho si bien. se haya sido porque me sonó ¿Se mi molesta? teléfono, pero no sé, que te diga Ángel si se escucha bien. ¿Se escucha bien, Angelito? Yo te escucho bien, te escucho claro y fuerte. ¿Sí se oye bien? Sí, sí. Sí, que sí se oye bien, Gus. Amén. Vemos aquí que la palabra de Dios no falla, no miente. Estamos hablando acerca de la soberanía de Dios. Dice, voy a leer el 9 y el 10, dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí vemos lo que dije en un principio. Perdón, estoy teniendo problema con el audio, casi no te escucho, por si no, puedo contestar porque penitas te escucho yo. No sé, Ajá, te bueno, digo si es porque recibí una llamada de un hermano, está ajá, enfermo, pero ya no pude contestar, no sé si es lo que pasó. sí, ahorita vemos. Gracias, Gustavo. Sí, vemos aquí, dice, y haré todo lo que quiero. O sea, Dios no está sujeto a ninguna voluntad. Que lo que Él dice permanecerá para siempre, que lo que Él dice se cumplirá tal y como Él lo estableció. No puede cambiar nada, porque Dios es Dios. Aquí lo acabamos de leer en el 9, dice,
Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios todo suficiente. Amén. Daniel, capítulo 4, versículo 35. ¿Me podrías ayudar, Ángel? Sí, lo voy a buscar. La palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él la hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Me Vemos, ayudas, ¿no? Angelito? Sí, vemos nuevamente la soberanía de Dios. Dice que para en todos los habitantes de la tierra son nada, porque al final Dios es el que ha determinado, ¿verdad? Dice que aún en los ejércitos del cielo, como los habitantes de la tierra, Él es el que dicta, Él es el que hace, Él es el que ha dictaminado todo. Nuestro hermano Gustavo decía, ¿verdad? En el libro de Génesis que él antes de la fundación del mundo ya había hecho, ya habían pactado, ¿verdad? Que Jesús tenía que venir para morir, resucitar para salvación de todos los pobladores de la tierra. Entonces, el Señor ya ha determinado, el Señor en su soberanía, él, como decía, no, a Él no lo mandan, Él es el todopoderoso, él es el que reina, es el que ha dicho lo que se va a suceder en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Gracias, Ángel. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. A veces, una vez lo digo como siempre digo, ando con cuidado. Decía una persona, dice, es que Dios confía en el hombre. Tal cual, aquí vemos lo que dice Dios, ¿no? Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, ¿sí? ¿Qué es verdaderamente en lo que confía Dios? En lo que Cristo está haciendo en la vida del hombre. El hombre expresa a Cristo. El hombre es inspirado por el Espíritu de Dios. Dios confía en aquel hombre que verdaderamente está hablando la verdad conforme a su escritura. Por eso es tan importante que podamos discernir la escritura, porque a veces decimos, no es que Dios confía en el hombre, no, porque en el Evangelio de Juan dice que habían creído en él, dice, pero él no confiaba en el hombre, porque él sabía lo que había en el hombre, ¿sí? Dios confía en lo que el Espíritu Santo está haciendo en mi interior, lo que Él está produciendo en mi interior, para que yo pueda externarlo a los que me rodean, ¿sí? Romanos dice, capítulo 8, me parece, versículo 29, dice que Él está formando a Cristo en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito de que Él esté formando a Cristo en nosotros? Que verdaderamente le expresemos a Él, ¿sí? Porque a veces, por eso hay tanta soberbia en el hombre, porque dice, no es que yo soy, no. El único que yo soy es Él. Dice, yo soy el que soy. Él es el soberano. Aquí Él es muy claro en su palabra, dice, lo vuelvo a leer en Daniel 4:35, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según ¿qué? Su voluntad en el ejército del cielo
y en los habitantes de la tierra, y no hay quien te tenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie puede decirle a Dios, ¿por qué haces esto o qué haces aquello? Porque Él es soberano, porque Él es Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Estamos poniendo el piso para lo que viene, pero primero tenemos que entender quién es Dios. A lo mejor ya lo sabemos. Gloria a Dios por ello. Y si hay cosas que aún están por ser enseñadas, pues que Dios venga y me las enseñe a través de ustedes que me están ayudando hoy en esta tarde. Y si yo puedo aportar algo con la palabra, pues que sea de mucha bendición. Decía Gustavo y tú, lo de el sacrificio del Señor Jesús, dice en Apocalipsis, me parece 13:8, dice que el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí dice Daniel 4:35, el texto que leímos anteriormente, desde el principio y desde la antigüedad. ¿Sí? O sea, a Dios no, nada le agarra por sorpresa. Él es Dios. Y Él hace las cosas tan perfectas y tan exactas que todo lo que Él dice va a suceder tal y como lo dejó escrito en su palabra. ¿Sí? Job, ¿sí? ¿Ya me escuchas bien, Gustavo? Ya te escucho bien. ¿Sí? ¿Me podrías ayudar con Job 42, del versículo 2 al 6, por favor? Job 42, 2 al 6. Por favor. Dice la palabra de Dios. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis oídos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pues aquí Job está pues, ¿sí me escuchó? Sí, ¿eh? Sí, te escucho muy bien, Gustavo. Aquí Job está reconociendo, ¿no? Lo omnipotente que es Dios, ¿no? Lo omnisciente que es Dios, que Él conoce y que todo lo puede, ¿no? Está reconociendo dos atributos, primeramente, de Dios, ¿no? Sí. Sí. Entonces, Job, ¿qué está diciendo? Él vio su condición como nosotros debemos ver nuestra condición delante de Dios, ¿no? O sea, ¿qué estoy diciendo? Job estaba diciendo, pues, delante de ti, pues no soy nada, ¿no? Porque tú todo lo puedes, eres mayor que todos, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Pues yo creo que con ese punto, pues está reconociendo, pues igual como el punto que estás hablando, ¿no? La soberanía de Dios, ¿no? O sea que Él no, a nadie nos podemos esconder de Él, ¿no? No podemos hacer nada oculto sin que Él lo descubra, ¿no? O sea, muchas veces nosotros pensamos y decimos, y porque no me vio fulano, porque no me vio sutano, creemos que ya la libramos. Pero aquí dice, ¿no? Como Job, ¿no? Tú todo lo sabes, ¿no? Tú todo lo puedes. O sea, ¿habrá un escondite donde podamos escondernos? No. ¿Habrá algo que nosotros podamos, no decir, dice su palabra, que Él conoce las intenciones de nuestro corazón, ¿no? Y antes de que las hablemos, Él ya lo sabe, ¿no? Entonces, pues creo que eso es parte de su soberanía del Señor, ¿no? Amén. Es todo. Sí, hablaste muy, muy claro, ¿no? Dice dos atributos que hay aquí, su omnisciencia, su soberanía, ¿sí? Y dice algo muy interesante, Job dice, de oídas voy a leerlo,
Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, la escritura no nada más es de oído. Tenemos que tener un contacto con Dios a través de su palabra. Hemos hablado que el Espíritu Santo no habla a nivel de las emociones. Aquí dice Job muy claro, no, de oídas te había oído. Él habla al Espíritu, a lo más profundo. Él tiene intimidad conmigo en lo más profundo. ¿Sí? Un espíritu que fue vivificado por Él, donde hay comunión con Él. Y de ahí sale a mi conciencia, a mi corazón, a mi mente. ¿Sí? Entonces, Dios es ¿qué? Soberano. Dios es absoluto. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 9 y 10. Por favor, Ángel. Repito la cita. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová será quebrantado sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. ¿Puedo leer otra versión? Sí, por favor. La Nueva Versión Internacional dice, Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfará por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos. Desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo que Él es el que nos guía, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, y lo leímos en Juan, que dice que el Espíritu Santo es el que nos guía. Entonces, Él va guiando nuestros pasos a sus hijos, y que al final también está recordando que en su soberanía Dios ha determinado, ¿verdad? Solamente hay un camino y cada quien toma la decisión, ¿verdad? O le seguimos a Él o pereceremos. Y aquí lo está hablando también, ¿verdad? Dice que los malvados se perderán entre las sombras. En el Evangelio de Juan dice que Él es luz, que Él es pan, y Él es es la luz que nos alumbra. Y aquellos que no le siguen, bueno, pues se irán a las sombras. Dice que nadie triunfará por sus propias fuerzas. Dependemos de Dios, ¿verdad? Es el que nos fortalece. Él es el que nos guía. No es por lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Él es el que nos va fortaleciendo día a día. Y bueno, pues al final dice que todos los que están en contra de Él, o sea, o estamos con Él o estamos en su contra. No hay otra opción. Y dice que al final Él aquí en esta versión se destrozará a sus enemigos. Y bueno, dice que fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido, ¿verdad? Bueno, pues sería eso. Gracias, Ángel. Seguimos viendo que la soberanía de Dios. Quiero leer unos versículos que están en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 23 y 24, para reforzar lo que les había dicho, que Dios confía en lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en la vida del hombre. Dice Juan 2, 23 y 24, dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, aquí está muy interesante, dice, muchos
creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y el 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dice que muchos creyeron en él por las señales que él había hecho. Y dice el Señor Jesús, él no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque él sabe lo que verdaderamente hay en nuestro interior. O sea, por eso debemos de tener cuidado de discernir la Escritura. Yo le pido a Dios y siempre le he pedido, Señor, no permitas que sea confundido por nadie y que yo no confunda a nadie. Que tu palabra, que es perfecta, que es pura, sea hablada con toda claridad a través de tu Santo Espíritu. ¿Sí? Aquí vimos varios textos que hablan acerca de ¿qué? De la soberanía de Dios. Dice, con estos textos que hablan acerca de la soberanía de Dios, vemos que Dios es el que creó todas las cosas con el poder de su palabra. Dios estableció un orden y un límite a todas las cosas. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su propia imagen. Génesis 1, 26 y 27. ¿Lo podrías leer, Gustavo, por favor? Ok, permíteme tanto buscarlo. Y Angelito, busca Salmo 115, versículo 16. Génesis 1, 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Bueno, primeramente, bueno, yo siempre he entendido que cuando dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, recordemos que Dios es espíritu, ¿no? Y pues un espíritu, bueno, lo que yo he estado estudiando no tiene espíritu, no tiene, perdón, cuerpo, ¿no? Entonces, a esa imagen él nos hizo, ¿no? A lo espiritual, a esa imagen, ¿no? Estamos a su imagen, a su semejanza de él, o sea, espiritualmente hablando, ¿no? Por eso el espíritu, cuando entra en nosotros, él nos enseña, nos dirige, podemos comunicarnos espiritualmente con Dios, porque siempre va a ser la conexión por medio del espíritu, ¿no? Porque es el espíritu. Tú siempre dices creo que es un salmo, no recuerdo, que un abismo habla a otro abismo, ¿no? Habla a lo más profundo, lo acabas también hace ratito de decir, habla a lo más profundo de nosotros, que es el espíritu, ¿no? Entonces, esa imagen de semejanza nos permite tener, no sé si sea posible esta palabra, ¿no? Un compañerismo con Dios, ¿no? No significa eso de ser compañerismo con Dios que nosotros somos dioses, ¿no? Somos imagen conforme a su semejanza. O sea, se refiere igual a la verdadera justicia y santidad que mora en cada uno de nosotros, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Es todo. Amén, gracias a Dios. Sí, somos una expresión de Él, ¿no? En esta tierra. Se oye muy, muy comprometido, pero pues es lo que Él quiere, que verdaderamente le expresemos a Él. Y el Salmo 115, 16, Angelito. Dice la palabra de Dios, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Bueno, que los cielos le pertenecen a Dios, ¿verdad? Es donde habita. Y aquí en la tierra
a los hijos de los hombres, ¿no? Para que podamos ser ese reflejo de Dios en la tierra. Se apagó tu micrófono. Perdón, sí, solamente eso. Amén. Sí, el salmo que decía Gustavo, de un abismo llama a otro abismo, es el Salmo 42, versículo 7, ¿sí? Ahora, decías, Angelito, ¿no? El texto dice que declara que Dios le dio la tierra al hombre, porque el plan de Dios era que el hombre tuviera dominio y autoridad para gobernar la tierra de acuerdo a los principios de Dios. Pero el hombre pecó y perdió ¿qué? Su identidad, su autoridad, su bendición y su propósito. ¿Sí? Aquí vemos lo que dice la palabra, ¿no? El hombre es nada. Sin Cristo es nada. Pierde todo. Está perdido. Está muerto en sus delitos y pecados. ¿Sí? Tengo otras citas, pero ya son 7:30. Ya se cumplió 1 hora. Fue muy rápido. Yo creo la próxima semana concluyo esta parte y doy comienzo al próximo mes, perdón, al estudio bíblico, porque esta fue una introducción para el estudio bíblico que viene enseguida. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. ¿Podrías orar, Gustavo, por favor, para concluir? Claro. Señor, te damos gracias porque nos permites estar una vez más reunidos en tu nombre, Señor, y gracias, Padre, porque por tu precioso sacrificio, Señor, en la cruz, Señor, hoy somos alguien, Señor, hoy somos hijos, Señor, hijos adoptivos, Señor, que por tu misericordia, Señor, tú nos injertaste a la vid, Padre. Gracias, Señor, porque tú desde antes de la fundación del mundo, Señor, tú ya tenías provisto todo, Señor. Gracias, Padre, por la enseñanza, Señor. Bendice a Germán, Señor. Bendice a hermano Ángel, Señor, y quien lo vaya a escuchar, Señor, posteriormente, Señor, por medio de las redes sociales, Señor, que abre su corazón, Señor, y prepara, Señor, su corazón, Señor, a tierra, Señor, para que esa semilla, Señor, quede bien sembrada en su corazón, Señor, y dé fruto al 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú lo sabes todo, Señor, y tú lo puedes todo, Señor. Gracias, Señor, por amarnos, Señor, y por mandar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muchas gracias, Gustavo, y muchísimas gracias, Ángel. Dios los bendiga y si Dios permite, nos vemos el próximo mes. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. Buen día. Buena tarde. Buena tarde. Bye. Bye.